La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento en el que existe una degeneración de las neuronas de la pars compacta de la sustancia negra mesencefálica, por lo que hay una disminución de la dopamina, lo que genera el cuadro clínico motor. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer. Es de aparición progresiva en la edad adulta y la mayoría de las veces no hay una causa conocida, pero en algunos casos puede haber una causa genética como mutaciones o incluso se le ha relacionado a exposición a ciertos pesticidas. Gracias a los estudios en genética y biología molecular, cada vez parece más claro que la enfermedad de Parkinson no es una sola enfermedad, sino muchas enfermedades que tienen en común una serie de síntomas motores y no motores asociados a un evento común, que es la pérdida de neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo y de otros núcleos pigmentados del tallo cerebral. La pérdida de neuronas dopaminérgicas como causa de la enfermedad de Parkinson es un hecho, pero las razones por las cuales ocurre no están del todo claras. Sin embargo, se acepta en general que el mecanismo celular que promueve la pérdida de estas neuronas es la apoptosis, es decir, la muerte celular programada. A nivel de la terminal presináptica, es necesario que la dopamina sea inocua, y esto se logra a través de su almacenamiento en vesículas gracias a la proteína alfa-sinucleína. En la enfermedad de Parkinson se producen mutaciones de esta proteína, lo que altera la capacidad de almacenamiento de la dopamina dentro de las vesículas. También ocurre una disminución de la actividad del sistema proteosomal, que normalmente elimina las proteínas que van a desecharse, produciéndose una acumulación anormal de la alfa-sinucleína, formando los cuerpos de Levy, que son típicos de la enfermedad de Parkinson, los cuales eventualmente ocasionan una disfunción celular y llevan a la muerte neuronal. Los síntomas aparecen cuando se pierde el 80% de las neuronas nigroestriadas. Entre los síntomas motores principales encontramos el temblor en reposo, la rigidez, bradicinesia e inestabilidad postural. Los tres primeros están presentes en toda la enfermedad y son los llamados síntomas cardinales, mientras que la inestabilidad postural puede aparecer en etapas intermedias o tardías de la misma. Les hablaré un poco más de los síntomas cardinales ya que son los más importantes, empezando por bradicinesia. Este término se refiere a la lentitud del movimiento, que es un síntoma que suele ir unido a la hipocinesia, que es la disminución en la amplitud del movimiento y puede llegar al extremo que es la asinesia o ausencia del movimiento. La bradicinesia se explora en un paciente pidiéndole que lleve a cabo movimientos alternantes de pronación y supinación de las extremidades superiores, de flexión y extensión de los dedos, contando con el pulgar sucesivamente el resto de los dedos y punteo alternante de los pies. También puede hacerse evidente la bradicinesia en el escaso o nulo balanceo de los brazos al caminar. Otra manifestación englobada dentro de la bradicinesia es el habla de bajo volumen, debido a la presencia de alteraciones del movimiento voluntario de los músculos que se encargan de la emisión de la voz. También se ven afectados los músculos de la deglución que hacen evidente la cialorrea y en etapas avanzadas la disfagia. Otra manifestación es la inexpresión o amimia facial, también llamada cara de jugador de póker. De igual manera, se presenta una alteración en la escritura, que se inicia de manera normal y termina en un renglón de tamaño reducido y con franca irregularidad. Este signo se conoce como micrografía. La rigidez es un estado de contracción y firmeza muscular continua que hace difícil el desplazamiento de las articulaciones de manera voluntaria normal. Se encuentra presente en todo el arco del movimiento y no depende de la velocidad. Este tipo de rigidez se denomina entubo. La rigidez puede ser intermitente si hay presencia de temblor, de manera que se evalúa una especie de palanca que detiene frecuentemente el movimiento. Esto es a lo que se le llama el signo de la rueda dentada. Los síntomas que más incapacitan al paciente son la bradicinesia y la rigidez, no tanto el temblor como muchos piensan. El temblor en reposo, como su nombre lo indica, aparece cuando una extremidad no realiza ningún tipo de desplazamiento o acción fija, continua o sostenida.
Clínicamente se explora al observarlo de forma característica moviendo la extremidad como si se contara monedas o al palparlo, y es uno de los síntomas que clásicamente lleva al paciente a consulta. También puede estar presente en el mentón, los labios, la lengua y la cabeza en sí. Puede incrementar en situaciones de estrés. Trastornos posturales. Las causas de estas manifestaciones son la presencia de asinesia y rigidez, así como la pérdida de reflejos de la postura y enderezamiento. El paciente desplaza el centro de gravedad hacia adelante, lo cual condiciona propulsión y la posibilidad de caídas frecuentes hacia adelante. Se explora mediante la prueba del empujón, en la que se empuja hacia atrás al paciente tomando súbitamente de los hombros mientras él intenta en lo posible no caer hacia atrás. El bloqueo de la marcha, conocido como freezing o congelamiento, es el resultado de la incapacidad pasajera de realizar la actividad motora en los miembros pélvicos. Dentro de los síntomas no motores podemos encontrar los síntomas disautonómicos, ya que se ven afectados los sistemas con inervación simpática o parasimpática. Entre ellos están los síntomas cardiovasculares como hipotensión ortostática, los gastrointestinales como alteraciones de la motilidad, cialorrea, disfagia, retraso en el vaciamiento gástrico y estreñimiento. Este incluso puede ser secundario al uso de levodopa, que es para el tratamiento de esta enfermedad. Los síntomas urinarios, como síntomas irritativos, urgencia y pujo vesical, síntomas sexuales como disfunción eréctil o anorgasmia en las mujeres, alteraciones de la termorregulación, intolerancia al calor o al frío y alteraciones en la sudoración. Trastornos del sueño como insomnio y fragmentación del mismo, síndrome de piernas inquietas que se caracteriza por el deseo imperioso de mover las piernas, generalmente es de aparición nocturna pero puede ser diurna o vespertina, movimientos periódicos de las extremidades y somnolencia diurna excesiva. También encontramos alteraciones neuropsiquiátricas que, en conjunto, pueden ser más incapacitantes que los trastornos motores en sí, y su presencia puede amplificar los síntomas. Entre ellos encontramos depresión, que puede preceder al inicio de los síntomas motores, ansiedad, apatía, psicosis, deterioro cognitivo y demencia, que incluyen alteraciones en la memoria, habilidades visoespaciales y en las funciones ejecutivas. Trastorno del control de impulsos, que se relaciona principalmente con el uso de medicamentos como agonistas dopaminérgicos y levodopa. En este se caracteriza por apuesta patológica, hipersexualidad, compra compulsiva y comer compulsivamente. Y también podemos encontrar alteraciones sensoriales como hiposmia, que es la disminución de la olfacción, y dolor musculoesquelético, neurítico, radicular, distónico y de origen central. En cuanto al tratamiento, la levodopa es el medicamento más potente para el tratamiento de los signos y síntomas producidos por la enfermedad de Parkinson. Los primeros ensayos con este fármaco no eran del todo exitosos, ya que al administrar dicha formulación por vía oral, era convertida en nivel periférico en dopamina por la enzima dopa-descarboxilasa. No es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y por esta razón debían utilizarse dosis muy elevadas que causaban muchos efectos secundarios como náuseas, vómitos, mareos e hipotensión arterial. Por ello, se comenzó a administrar levodopa en combinación con un inhibidor de dopa-descarboxilasa, con lo cual se lograron reducir de forma importante las dosificaciones y se obtuvo un adecuado del control de los síntomas, con menos efectos secundarios. Otros fármacos que también se utilizan en el tratamiento de esta enfermedad son los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la IMA-B y los anticolinérgicos. Incluso se puede tratar con estimulación cerebral profunda, que consiste en implantar electrodos dentro de ciertas zonas del cerebro. Estos electrodos producen impulsos eléctricos que regulan los impulsos anormales. Estos impulsos también pueden afectar determinadas células y sustancias químicas dentro del cerebro. La cantidad de estimulación se controla mediante un dispositivo similar a un marcapasos colocado debajo de la piel en la parte superior del tórax.
y se conecta por un cable que pasa debajo de la piel hasta los electrodos en el cerebro.